Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Continuamos adelante la presentación de estos estudios de tanto interés. Radio Amanecer en Estudio nos invita a reflexionar en los diferentes temas que cada día estamos analizando en nuestra guía de estudio. A nivel mundial, en el día de hoy, estamos haciendo la propuesta para estudiar diferentes funciones de la ley de Dios. Recuerden que estamos dentro de la lección número 8. Estamos memorizando Éxodo 19, 4 al 6. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre las alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Libro de Éxodo, capítulo 19, los versículos del 4 hasta el 6. Gracias de verdad por acompañarnos en esta hora y quisiéramos saludar en este momento a nuestro apreciado amigo, nuestro hermano el pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor, muchas bendiciones. Bendiciones también para usted, mi querido y hermano Pastor Juan Francisco Scroggins. Es un gran privilegio el que tenemos de poder ser instrumentos de Dios para crecer juntos, edificándonos, edificando su iglesia y sobre todo también sirviendo como un ente de predicación de este evangelio de salvación en sus diferentes facetas. Y qué mejor que hacerlo a través de la enseñanza. Qué bueno es ser escogido o también iluminado, capacitado, llamado por Dios para que, así como usted, hermano, hermana, amigo y amiga, donde quiera sirve al Señor, lo pueda hacer siendo guiado por el poder del Espíritu Santo. Que Él vaya completando lo que hace falta y pidiendo sobre todo la sabiduría divina para que se cumpla según su voluntad. Quiero, pastor, antes de continuar, me encontré con una persona que aprecio bastante, que de hecho es una profesora retirada, jubilada, pero no retirada en el sentido de que siempre está, y es la profesora María Reglas Vargas de Mañón. Usted sabe quién es, ¿verdad? Sí, por supuesto. Claro, un saludo para ella, para su esposo, de manera muy especial. Y también saludar a Raquel y a Franz, Mauricio, específicamente en Estados Unidos, gente que apreciamos y queremos, a doña Paula y a Camilo y a doña Marta también, Mauricio. Es decir, son personas que apreciamos bastante y queremos que puedan recibir nuestro aprecio de parte de nuestra familia y también este segmento, esta parte que siempre está pendiente para seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Así que, como estamos, les invitamos a tomar una posición de oración. Amante Padre, Dios de bondad, te damos gracias. Gracias por la oportunidad de invocar tu nombre. Rogarte que nos ilumines y que nos capacites para seguir en tus caminos. Es un privilegio el que tenemos. Y de la única manera que podemos obedecerte, que podemos permanecer, es si el Espíritu Santo nos dirige. Si permanecemos en tus caminos, si hacemos tu voluntad. Y es lo que queremos en este momento. Al abrir nuestro estudio, queremos tener la certeza de que nos acompañas y que nos das la capacidad para seguir adelante. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En la última lección, pues, habíamos hecho una promesa de que estaremos hablando un poquito ciertos conceptos de algunos mandamientos que están relacionados básicamente con nuestro prójimo. Tocamos el de honrar a padre y madre. Cada hijo de Israel tenía muy en cuenta estos mandamientos cuando fueron dados, porque esos mandamientos tenían el propósito de presentar al Dios de amor a las naciones paganas.
Cuando Dios estableció ese pacto con el pueblo de Israel, ellos se comprometieron en observar esos mandamientos. Reiteramos, iba a establecer una diferencia entre las naciones paganas y el pueblo de Dios, porque era el plan, el proyecto, el propósito que Dios tenía para con su pueblo, de que estos mandamientos se resaltaran. Y así rápidamente, antes de entrar en algunos detalles en la lección propiamente dicha para el día de hoy, recordemos algunos puntos importantes sobre estos mandamientos. El sexto mandamiento, que dice: no matarás. Hablar de no matar, en este caso, lo que Dios quiere que tomemos en cuenta a través del principio que hay detrás del mandamiento es la preservación de la vida. Nadie tiene derecho a quitar la vida, solo aquel que la da. Y aquel que la da, la respeta, y es lo que quiere Dios para con cada uno de sus hijos, que puedan aprender a cuidar la vida desde el punto de vista como Dios lo valora, como Dios también lo toma en cuenta. Por eso está incluido dentro de un mandato sagrado que permite y va más allá para poder nosotros seguir contemplando y viendo que a quien debemos rendir loor y pleitesía y adorar es a quien nos ha dado, a quien nos ha creado y nos ha dado la vida. Y nos ha dado la vida 2 veces, por creación y también por redención. Y es Dios entonces el centro en este mandamiento con ese principio protector de la vida, pastor. Sí, eso es cierto. La palabra matar podría ser tomada, para poner un caso, por un budista o un activista de los derechos de los animales, como referida tanto a los animales como a los humanos, pero esta palabra nunca es utilizada en la Biblia en relación con el sacrificio de animales. La palabra matar también hace surgir preguntas acerca de la pena capital y las guerras que nosotros con mucha frecuencia vemos en algunas culturas, y es evidente que la teocracia del Antiguo Testamento creía en la pena capital y los enemigos eran muertos en las batallas, por cierto. La palabra asesinar estaría con más cerca del significado básico de este mandamiento. Lo que queremos decir con ello es que debemos ser cuidadosos, sin embargo, para no limitar demasiado esta palabra. La palabra puede referirse por momentos a matar involuntariamente o de la ejecución de un asesino convicto. De manera que Dios, a través de estos mandamientos y cuando establece el pacto con el pueblo de Israel, le está diciendo: el ser humano es importante, yo soy el autor de la vida, así es que mucho cuidado, porque ustedes han sido llamados para conservar y preservar la vida de su prójimo, y de ahí que estamos haciendo el énfasis de esta palabra: no matarás. Fíjese que el elemento aquí a resaltar en este caso del mandamiento es porque la misma corriente que se puede seguir de pensamiento o comportamiento de los pueblos circunvecinos va en esa misma dirección, pero tienen en cuenta, aunque modernamente puede entenderse como una ética situacional, que tú puedes matar dependiendo de si es en defensa propia o justificando de alguna u otra manera según la permisibilidad de la ley del país o la nación donde se viva. En este caso, Dios lo que está diciendo es: deben cuidar la vida del prójimo. Es lo que Dios quiere que tomemos en cuenta. Exacto. El séptimo mandamiento tiene que ver con estas palabras de recomendaciones para guardar: no cometerás adulterio. En el Antiguo Oriente cercano y en el Antiguo Testamento, el adulterio era llamado el gran pecado. Era utilizado tanto hombres como para mujeres, aunque era mucho más frecuente entre los hombres. Por analogía también, es una forma de denominar la adoración de ídolos, la cual rompe la relación con el pacto que se establece el pueblo con Dios. De manera que el adulterio en el Antiguo Testamento era el coito de un hombre con la esposa o la novia de otro hombre, o la unión sexual de una mujer casada y un hombre que no era su marido, y probablemente un hombre casado, a lo que se está refiriendo. En lo referente a la infidelidad sexual, el Antiguo Testamento trata a la novia de un hombre de la misma manera que una esposa, lo cual refleja la importancia del compromiso o noviazgo en Israel. De manera que
En ese mandamiento que Dios está estableciendo para el pueblo y que ya lo conocían, por supuesto, lo que está es resaltando el hecho de que no se debía cometer adulterio, que cada hombre, cada mujer debía ser fiel a su compañero, y eso históricamente ha sido así, y es lo que quiere decir el mandamiento: no cometerás adulterio. Fíjese que en una relación monogámica se está permitiendo que dentro del círculo de intimidad matrimonial marital solo esté el hombre y la mujer. Hombre y mujer naturalmente creados, hombre y mujer naturalmente indicados y bendecidos por Dios en la unión. Por eso, el acto del contrato matrimonial que se establece, notamos que desde el principio dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Todo lo que el pueblo imitó de Israel, imitó de otros pueblos circunvecinos en cuanto al tipo de relación, fueron de las naciones en las que estuvieron, con las que se relacionaron, y entonces agregaron un sinnúmero de prácticas que eran ajenas, que eran totalmente contrarias a lo que Dios ya había indicado. Y ahora entonces en el mandamiento Dios está salvaguardando la relación matrimonial al hombre y a la mujer, no un hombre y dos mujeres, no dos mujeres y un hombre, no, está salvaguardando eso. Otra cosa es que el adulterio tiene dimensiones, pastor. Una cosa es el adulterio en la fase espiritual, emocional y en la parte física. Cuando ya un hombre y una mujer llegan al coito sexual directamente, hace rato que el ser humano se ha apartado de Dios espiritualmente. Por eso usted notará que la figura que se usa en la palabra de Dios muchas veces tiene que ver con el pueblo que adulteró o fornicó con otros ídolos, apartándose del camino de Dios, dejando a quien le redimió, al esposo. Y en diferentes momentos Dios le dio ejemplo de ese tipo de relación en la que estaban incursionando. Ese adulterio espiritual es lo que me va a llevar a mí a emocionalmente vincularme con otra persona. Eso es lo que sería el adulterio emocional. Como consecuencia de ese adulterio emocional, ya al vincularme emocionalmente con otra persona, dejo de lado quién es mi compañero o aquel que decido prestar fidelidad por pacto y contrato. Ahora entonces finalmente termino juntándome con él porque ya no hay barrera. Espiritualmente estoy desvinculado. Emocionalmente también. Lo único que queda es el acto sexual para consumarse directamente, porque ya es lo que está por delante. En este caso, Dios está diciendo, la relación matrimonial es del hombre y la mujer, un hombre y una mujer en su relación de intimidad, ahí donde solamente yo puedo estar, porque Dios está ahí para que la relación sexual esté para deleite y procreación, y es a través de un acto matrimonial permitido por Dios. Bueno, ahí tenemos el otro mandamiento que tiene que ver con, es el octavo mandamiento: no hurtará. ¿Podrían ustedes imaginarse de momento cómo está aquel pueblo organizado en muchas carpas y de repente se aparecen los ladrones? Señores, nada destroza más la vida en esos lugares estrechos que el robo. Por eso el Señor estableció ese mandato. Esas palabras que bien escuchada, con mucha sabiduría, tendría una buena relación familiar. La vida en comunidad exige que se prohibiera el robo. Al igual que los otros mandamientos, el hurto es un pecado contra la humanidad, pero también es un pecado contra Dios. De manera que los guardadores del pacto no deben apropiarse de lo que le pertenece a otros. La propiedad para Israel no era tanto la riqueza de una persona como la extensión de una persona. Ser víctima de un robo era mucho más que perder una posición, era una violación contra la persona. El robo era una afrenta personal, por eso ese mandamiento nos invita a actuar con todo cuidado, evitando precisamente el robo, porque eso es lo que dice el mandamiento: no hurtarás. Fíjese que en este mandamiento Dios está hablando de la protección, el principio que hay es protección de la propiedad. Lo que no es suyo es ajeno. Si usted toma algo que no es suyo
entendiendo de que no tiene dueño, no, porque eso, no, yo me lo encontré, no estamos en ese canal. Lo que estamos diciendo es que lo que no le corresponde, no le pertenece, es de otro, es de su prójimo. No hurtarás permite la protección de la propiedad. Ya los elementos propios de la ley en el detalle de lo que se roba, cómo restituirlo, cómo comprometer, o sea, todos esos elementos ya son explicativos de la ley en sus diferentes fases, como bien podría tener o tenía el pueblo bien legislado y los demás pueblos circunvecinos, pero ahora lo que estamos hablando es de que debían proteger, debían cuidar y lo que es del otro debía respetarse. Vamos así rápidamente a abordar tanto el 9º como el 10º mandamiento, que son de mucho interés, para luego pasar a dedicar un tiempo a las diferentes funciones precisamente de la ley. No hablarás contra tu prójimo en falso testimonio. Este es un punto muy importante y que el pueblo debía tenerlo muy claro cuando está pactando con el Señor. El aspecto principal de ese mandamiento, señores, es judicial. Protege la integridad del sistema legal. Hablar falso testimonio es mentir en una corte para perjudicar a un conciudadano. De manera que todo el proceso legal en Israel estaba basado en el testimonio de los testigos y se requerían por lo menos 2 testigos para sustentar un cargo. Un testimonio mentiroso destruía el proceso y las personas culpables podrían quedar libres o personas inocentes podrían ser condenadas. Y es que por esa razón los castigos por acusaciones falsas eran particularmente severos. Estaba en juego la reputación de las personas, su estatus y aún su vida. Debía dedicarse a la verdad en la corte. Noten ustedes que cuando se habla de no dirás falso testimonio, se toma un elemento muy importante en cuenta, y es que la reputación de las personas, de los demás, debe tomarse en cuenta como algo serio. Usted es lo que es su nombre. O sea, en su comportamiento, lo que usted exhibe, lo que usted muestra en su relación con los demás, es lo que es usted en esencia. La reputación de una persona, Dios la toma muy en cuenta, porque hablar del otro o dar un falso testimonio, omitir lo que tiene que ver con la verdad en relación con otros, por el tema de que hay intereses u otra preocupación que no es la que Dios quiere en relación con esa persona, es dentro del Dios un mandamiento. Y es más serio el caso, pastor, porque es un mandamiento que tiene más seriedad, más profundidad, porque Dios mismo fue objeto de este mandamiento. Fíjese que Satanás en el cielo, ¿qué hizo? Levantó ¿qué? Difamó el carácter de Dios, la reputación de Dios. Imagínense entonces ahora nosotros viendo lo mismo. Eso es así. Por último, el 10º mandamiento, que tiene que ver con la codicia, es un mandamiento único en tanto se ocupa de una actividad interior, no de un acto externo. De una manera muy real sirve como resumen de los mandamientos, porque la codicia puede llevarnos a quebrantar los otros 9 mandamientos. De manera que en ese sentido, en un esfuerzo por armonizar este mandamiento con los demás, algunos han tratado de decir que codiciar incluye no solo una actitud, sino también una acción. Sin embargo, ese argumento no tiene asidero cuando se estudia la palabra codiciar en el Antiguo Testamento, y también demuestra ser erróneo a la luz del contexto. Si codiciar a una mujer del prójimo hiciera referencia a una acción, ya estaría cubierta por el 7º mandamiento. De manera que habría entonces una duplicación innecesaria dentro del decálogo. Si codiciar la propiedad de un vecino fuera la acción de apoderarse de ella, también estaría prohibida por el mandamiento contra el robo. De manera que lo importante es que cada una de estas palabras, de estos mandamientos, nos invitan a llevar una vida a favor de los demás y a evitar en todo sentido perjudicar el vivir del compañero, del próximo o el prójimo, como le establece la palabra de Dios, la Biblia, y de ahí que hemos hecho un fuerte énfasis en estos mandamientos para pasar ahora a un punto muy importante que tiene que ver, y vamos a dedicar estos minutos finales a enfatizar sobre
las diferentes funciones de la ley de Dios. Bueno, cerramos ese comentario, pastor, en que Dios quiere que tengamos nuestra mente protegida y de la única manera como usted puede estar blindado en relación con esto es evitando ser prisionero de la codicia, el deseo desmedido, la falta de dominio propio en lo que se quiere, en lo que se desea, en lo que se hace, en lo que se quiere hacer, va a llevar a que usted no tenga la medida correspondiente en lo que realmente usted quiere y necesita. Cuando una persona se dedica a querer desear sin el control, sin la previsión o el análisis correcto, comete muchos errores y, como bien usted ha dicho, son la base de todos los demás mandamientos, porque de alguna otra manera interviene la codicia en cualquiera de las otras cosas que se quieren hacer fuera de lugar o de lo que Dios ha permitido y de lo que Dios ha dado. Para eso se necesita el Espíritu Santo, quien nos da el dominio propio. Conforme a todo lo que he venido estableciendo, pastor y amigos oyentes, ya estamos listos para seguir reflexionando en esas funciones especiales de la ley de Dios. La ley de Dios, en este sentido, ya entendemos, revela su carácter, es decir, quién es Él. Y puesto que Dios es santo, justo y bueno, su ley también lo es. El apóstol Pablo ya confirma esto cuando en Romanos capítulo 7, versículo 12 dice que la ley de Dios es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Y la Biblia presenta la ley de Dios de forma muy positiva. Cuando nosotros leemos en Mateo 5, 17, 18, Juan 14, 15 y 1 Corintios capítulo 7, verso 19, es posible crear en ese sentido poemas acerca de ella. Todo el Salmo número 119 es una poesía en torno a la ley de Dios, y un punto muy importante, este Salmo 119, en cada fragmento, en cada división se hace mención ya sea del mandato, del mandamiento, de la ley, y así podemos encontrar en la Biblia, por ejemplo, con relación a la ley de Dios, el Salmo número 19, se establece un cántico, y también podemos meditar en la ley de Dios de día y de noche, como dice el libro de los Salmos, Salmo 1, versículo 2, y Josué, capítulo 1, verso 8. De manera que la ley ayuda a alejarse del mal, da sabiduría, da entendimiento, salud y prosperidad y paz, conforme lo establece la misma palabra de Dios. Fíjense que la ley de Dios, al presentarse a nosotros de la manera como Dios lo hizo, o como lo indicó, como lo dio, lo que Dios quiere es que nosotros podamos dejar que Dios sea el centro de nuestra vida. Y el centro de nuestra vida estaría reflejado por el carácter de Dios en nosotros. Es por eso que la ley indica o tiene o es una señal que nos lleva a Jesús. Fíjese que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, porque por nuestras imperfecciones, nuestros pecados, nacemos separados de Dios, pero quien nos perdonó y quien nos transforma es el mismo Cristo. De modo, si alguno está en Cristo, la misma palabra dice en 2 Corintios 5, 17, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. O sea, nos conduce como si fuera un tutor, un pedagogo, como dirían los griegos, alguien que nos va a llevar por la senda más correcta para que podamos ser librados y seamos protegidos, que es parte de lo que la ley nos ofrece. Esa protección que necesitamos verla a la luz de cómo Dios nos equipara, cómo Dios nos blinda para evitar que en un futuro las cosas sean en mayores consecuencias, debido, número uno, a que la ley nos va a proteger, y también, como no el mandamiento, aunque dice no esto, no aquello, no están dados de manera negativa. Esa forma apodística, como bien decíamos en la lección anterior, que Dios usó, o Moisés, a través de la explicación, la manera como estuvo registrado por orden de Dios, escrito por el dedo de Dios, y Moisés reflejarla, escribirla, recibirla y compartirla. Ahora entonces estaría dándole al pueblo esa identidad. El pueblo, la nación, el país es según son sus leyes. Si el país tiene leyes, tiene normas, reglas que no son observables, que no son entendibles, que no son practicadas,
la nación se convierte en un desorden. Y Moisés, con estas indicaciones que ha recibido, estas leyes que representan el carácter de Dios, se convierte sin duda alguna, según los mismos conocedores o maestros o estudiantes del derecho internacional, fue uno de los principales legisladores que ha ayudado a que las naciones puedan tener orden, organización a través del conocimiento de este tipo de mandatos, que lo que va a ayudar es a ennoblecer y ayudar en el crecimiento del ser humano. Bueno, en ese sentido, finalmente, apreciados hermanos, nos llamó la atención cuando usted estaba citando el término de paidagogos, de ahí el término que nosotros conocemos como pedagogos. Los padres, los tutores utilizaban a este empleado para llevarlo a la escuela y allí pudiesen recibir todas las consideraciones en términos de educación se refiere. De ahí que esta ley, más o menos la ley de Dios, se refleja en esa misma condición. De manera que la ley en este sentido es un espejo que revela los defectos, pero no puede en este sentido hacer que desaparezcan. No, por supuesto que no. El espejo en este sentido señala los problemas, pero no ofrece ninguna solución para ellos. Lo mismo ocurre con la ley de Dios. Intentar justificar ante Dios cumpliendo la ley sería como mirarse al espejo con la esperanza de que tarde o temprano esta tarea va a desaparecer, va a hacer que desaparezca la mancha del rostro, y no es así. Por lo menos somos nosotros salvados por medio de nuestra fe, no por las obras, ni siquiera las obras de la ley. Algunos cristianos afirman que esta fue abolida y que ya no tenemos la necesidad de obedecerla. Esto es un grave error de interpretación de la relación de la ley entre el Evangelio, y en vista de la siguiente afirmación de Pablo, podemos ubicarnos en una realidad. Yo no hubiera conocido el pecado si no fuera por medio de la ley, de manera que la existencia de la ley es precisamente la razón por la que necesitamos el Evangelio, y el Evangelio de eso se trata, de las buenas nuevas de salvación. No somos salvos por las obras de la ley, ni siquiera la ley que hemos estudiado en el día de hoy, sino más bien por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos invita a aceptarle a Él como nuestro Salvador personal, y de manera automática esa gracia aplicada en nosotros es lo que nos invita a observar esos mandamientos, y esa es la verdad que nosotros entendemos, revela la palabra de Dios en este sentido. Damos gloria a Dios porque el Señor, además de darnos vida, organizarnos, establecernos como persona, como familia, como pueblo, también nos da lo que representa su carácter, su ley de amor, que es sobre la base que debe tomarse en cuenta, que debe obedecerse. No es nada más y nada menos que la forma como Dios nos expresa ese amor para nosotros compartirlo con los demás. Sus diferentes funciones, el pueblo no solo debía circunscribirse a lo que había recibido, sino también compartir con los demás estos divinos principios que serían un referente de protección, y a través del tiempo han permanecido. Satanás ha querido atacarlo porque es el cimiento del carácter de Dios, está representado. Tomemos eso en cuenta y vivamos en fidelidad a la ley de Dios, como Dios quiere. Bueno, llegamos al final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Quisiéramos invitarle en esta hora para que mediante la oración demos gracias a Dios por este estudio. Señor, como cada día, al estudiar tu palabra somos edificados. Gracias por esas consideraciones de esas palabras maravillosas, la ley de Dios que nos invita a reflejar como seres humanos tu carácter y a darle el beneficio de llevarnos por las enseñanzas maravillosas de estas palabras o de tu ley. Esperamos que lo expuesto pueda ser de gran bendición para cada persona, cada hermano y amigo que nos escucha, y muchísimas gracias por el estudio de tu palabra. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio.
un alimento espiritual para tu alma.